Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me escucháis a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y mi página web Historia con Sentido. También de la red de podcast SM. El episodio propuesto hoy lo he titulado Amantes palaciegos y una visionaria con llagas. Sorprendente el título. Seguiremos avanzando en lo que es el siglo XIX de nuestra historia. Yo siempre suelo decir que para paseos, para parques y para pasear, Londres marca la diferencia. Ese conjunto de parques que se engloba entre el parque de Kensington y el parque de Hyde Park, que luego tiene una prolongación hacia el Green Park, o los parques de los Buckingham Palace Gardens, los jardines del Palacio de Buckingham, junto con el parque de St. James, marcan, como os digo, una realidad de belleza absolutamente increíble. Uno lo puede hacer andando, puede hacer paseando, uno puede ir desde la punta de Kensington, del jardín de Kensington, hasta llegar a la abadía de Westminster o al Palacio del Parlamento de Westminster. Puede hacerlo andando. Es un paseo muy agradable, muy bonito. Va a estar rodeado de árboles, de naturaleza cuidadísima. Parece que han cortado la hierba con unas tijeras de hacer manicura. Y va a haber muchas ardillas. Y bueno, si le va el tema de la espectacularidad de la estética inglesa, pues cuando llega a Buckingham Palace, pues si llega ahora, podrá ver lo que es un cambio de guardia, o al menos saber los típicos soldados con esos enormes gorros que están allí a las puertas, y ver y descubrir también la belleza de lo que es un palacio real muy elegante, y la imagen de la reina Victoria le contemplará desde un pedestal alto, mirando todo lo que sucede a su alrededor. Una reina Victoria que también tuvo mucho que ver, como vamos a ver, con lo que fue nuestro siglo XIX, o al menos con una parte de nuestra historia del siglo XIX. El Hyde Park esencialmente era un parque donde lo más conocido probablemente sea el Speak Corner, que es un sitio donde puede hablar toda la gente en público, es encima de una caja de madera, de estas como de fruta, y ahí se pone a hablar. Ahí han hablado, pues ahí habló Lenin, ahí habló Marx, ahí hablaron cantidad de personajes cuando pasaban por sus exilios, muchas veces porque Inglaterra siempre fue muy acogedora, o necesariamente acogedora, para acompañar a todas estas personas. Y, como os digo, es un sitio donde se juntan y donde se pueden oír todo tipo de opiniones sorprendentes. Lo mismo te puedes encontrar a un señor que te hable en contra de la reina, por ejemplo, a favor del Brexit ahora, o a favor de los tratamientos con caracoles, todo tipo de cosas. Yo me acuerdo que una vez vi a un tío una persona, que en plena batalla por lo de las minas del carbón de Inglaterra se tiró, yo creo que cerca de 3 horas hablando de las excelencias del carbón. Yo iba y venía paseando y me encontraba al mismo señor, en lo que podía entender yo de inglés, hablando de las excelencias del carbón. Y luego terminó ese y se subió un señor de color jamaicano, que hablaba de cómo él era la verdadera reencarnación de Jesucristo, y que era el enviado de Dios, y que era el nuevo Mesías, y que le siguiéramos y que creyéramos en él. Hay muchas veces que mucha gente ahí, desde el Speaker's Corner, dicen auténticas burradas. Pero también era un sitio donde los caballeros londinenses, cuando en la época romántica tenían un enfrentamiento por cuestiones de honor o de amor,
eran en el interior de ese parque donde se retaban al duelo. El parque es grande, no lo ves de una punta a la otra, o sea, no tiene cuestas, pero tiene así como unas pequeñas ondulaciones, y ahí se escondían bien para hacer sus duelos, cosa que estaba prohibidísima. Las cosas no eran así como que se juntaba la gente a un duelo y ahí se juntaba, no, había que hacerlo escondidas. Y entonces, en esta zona de Hyde Park, no muy lejana de lo que es el Spricket Corner, se produjo en un momento determinado de la historia que os voy a contar una citación para un duelo, una situación que le hace el general Espartero, que está exiliado allí en Londres, como veremos luego, al embajador porque le había ultrajado. Pero claro, era tan buen luchador, tan bueno en el manejo del sable y en el tiro con pistola, que el pobre Espartero, el pobre era el otro, que era menos militar, por decirlo de alguna manera, que Espartero, pues no acudió, y él se quedó allí con el sable bajo el brazo y con la pistola en la caja, esas tan típicas que nos sacan cuando nos reproducen un duelo. Todo muy romántico, todo muy cargado de esa melancolía que puede tener unos árboles en un otoño londinense, y todo lo que es ese misterio de la neblina. Pero bueno, no voy a haceros yo la película, y voy a empezaros a volver al tema que nos está sirviendo, que es el siglo XIX. Nos habíamos quedado, cuando empezamos a contar el capítulo del siglo XIX, nos habíamos quedado con el fin de la guerra carlista, y arrancábamos en el año 1840 con la regencia de Espartero. En el año 1840, María Cristina, consciente de la debilidad y del desgaste que tenía como regente, trató de llegar a un acuerdo con Espartero, pero este se puso del lado de los progresistas cuando estos en septiembre apoyaron lo que se denominó como la Revolución del 40. Entonces María Cristina se vio obligada a abandonar el país y a dejar la regencia en manos de Espartero el 12 de octubre de 1840. Durante la regencia de Espartero, este no supo rodearse del espíritu liberal que le había llegado al poder, y prefirió confiar los asuntos de gobierno a una camarilla de militares compañeros conocidos como los ayacuchos, por la falsa creencia de que Espartero había participado en la batalla de Ayacucho, en Perú, que fue la última gran batalla de las guerras de independencia americanas, y que había tenido lugar el 9 de diciembre de 1824. De hecho, Espartero fue, cuando se acogía a todos estos militares ayacuchos, de que llevaba la regencia como una dictadura personal. Pero la anterior regente, María Cristina, y su marido Agustín Muñoz y Sánchez, este vivió de 1808 a 1873, siempre tenían en mente volver a Madrid y recuperar sus negocios, entre otros el suculento de la exclusiva de la venta de esclavos que tenían a Cuba. Hay que ver, una regente y su marido vendiendo esclavos. Esto era unas conciencias también de categoría. Bueno, lo digo con ironía, claro está. Las grandes presiones que María Cristina ejercía obligaron a Espartero a pedir la expulsión de Francia de ella y de su marido. Pero François Guizot, que vivió entre 1787 y 1874, que era el influyente primer ministro durante la monarquía francesa de Luis Felipe de Orleans, se negó a expulsar a María Cristina y Agustín Muñoz de Francia. Porque en el fondo él prefería una España enfrentada para entrar también ellos en lo que era el reparto europeo. El gobierno francés ya había tomado por adelantado posiciones para el día en que llegara a su mayoría de edad Isabel II, y hubiera que resolver el asunto de la boda, cuyo pretendiente francés más adelante conoceremos, y en el que la reina Victoria de Inglaterra también tenía mucho que decir. La intervención en aquellos tiempos de los gobiernos extranjeros sobre nuestro país se producía pues con un gran descaro, que parecía que éramos un país conquistado y tutelado
como ya se habían acostumbrado desde los tiempos de Carlos IV y de Napoleón. Por supuesto, la Santa Sede Católico-Romana no perdía ocasión para meterse contra nuestro país. Así, Gregorio XVI, en documento solemne, declaró enemiga de la Iglesia a la regencia de Espartero, censurándole duramente. Estas intromisiones del Vaticano se debatieron en el Congreso, haciendo uso de la palabra parlamentaria en la vida parlamentaria, el que entonces era coronel Juan Prim i Prats, que vivirá de 1814 a 1870, en una intervención breve pero brillante y llena de energía que deslumbró a la Cámara, poniendo al Papa en su sitio como intruso, como intrigante y como enemigo de Cristo. Por su parte, los conservadores estaban representados por Leopoldo O'Donnell y por Narváez, y estos no cesaban en sus pronunciamientos. En 1843 el deterioro político se acentuó y los liberales, que le habían llevado a Espartero en 1840, conspiraban ahora abiertamente contra él. La tormenta que amenazaba en 1841 al fin estalló como rebelión en Pamplona, Vitoria y Zaragoza. Los jefes de la rebelión fueron O'Donnell, que fracasó el movimiento y él logra huir a Francia, y los otros jefes fueron Cayetano Borso di Carminati, que vivió entre 1797 y 1841, y Manuel Montes de Oca, que vivió entre 1804 y 1841, por la fecha de su muerte veis que no tuvieron la misma suerte y ambos fueron fusilados. Mientras, en Madrid, generales muy prestigiosos intentan hacerse con la reina y el 7 de octubre asaltan el Palacio Real. Un regimiento entero y al frente de ellos Manuel de la Concha, Marqués de Duero y Diego de León asaltan lo que es el Palacio Real. 17 alabarderos de la Guardia batieron en la escalinata principal de Palacio a un gran número de insurgentes y estos, los insurgentes, el batallón que intentaba conquistar el Palacio, al día siguiente desistieron de capturar a la reina Isabel II. De la Concha, el general de la Concha logró escaparse de España y se exilió en Florencia, buen sitio para exiliarse, y Diego de León fue detenido en Colmenar Viejo cuando huía. Todos confiaban que Espartero indultaría a Diego de León, pues era norma no fusilar a los compañeros, y más de la misma graduación, pero el regente quiso dar un escarmiento y lo ejecutó. Con ello se enemistó más con el pueblo y con el ejército, y también fue el punto álgido de una lucha de espadones de Espartero que se enfrentaría a Narváez, el primero mejor militar, pero superado por Narváez en recursos de lo que era la lucha política. El 11 de junio de 1843, la sublevación de los moderados fue también arropada por los hombres de confianza de Espartero, como Joaquín María López, que vivió entre 1798 y 1855, y el ya citado Salustiano Olózaga, lo que ante la falta de confianza llevó al general a renunciar al gobierno, a abandonar el poder y marchar al exilio a Londres. En la capital londinense su vida mejoró de un modo notable. Allí se reunió con su esposa, disfrutando durante 5 años de vida tan tranquila y siendo magníficamente tratados. La reina Victoria lo invitaba a comer al Palacio de Buckingham y la comunicación era directa e íntima con el duque de Wellington. El duque de Wellington vivió de 1769 a 1852 y con Henry Temple, que vivió de 1784 a 1865, que era conocido como Lord Palmerston, futuro primer ministro y aristócrata que evolucionó a oposiciones radicalmente liberales. Espartero, que también era un liberal convencido, compartió ideología con el Lord Palmerston, considerándose ambos prácticamente como hermanos. El Lord Mayor Corregidor, el alcalde de Londres, el Lord Mayor Corregidor es lo que nosotros llamaríamos aquí a nuestro alcalde, y la Municipalidad de Londres, el Ayuntamiento,
le ofrecieron a Espartero, a su llegada en la Mansion House, en el ayuntamiento, un banquete al que asistieron unas 300 personas, distinguidas todas por su jerarquía tanto nobiliaria como eclesial, política y económica. Fue un gesto inaudito, pues el ayuntamiento londinense solo invitaba a la reina, al primer ministro, al arzobispo de Canterbury y a algún rey amigo de la nación. El rey corregidor, saltándose el principio de no injerencia, se lanzó a un ataque por la injusticia que habían cometido contra un regente constitucional, que no había sino luchado con toda su entrega por la reina Isabel, y en todo momento se dirigió a él como invicto general. Por parte del gobierno de la reina Victoria habló en iguales términos el vizconde Canning, Charles John Canning, que era subsecretario de Asuntos Exteriores. Y Espartero, en un correcto inglés, dicen, aprovechó la ocasión para explicar los sucesos de España y justificar su conducta. El gobierno inglés ofreció al desterrado una pensión anual de 4.000 libras, pero él la rechazó. El gobierno de Madrid con Narváez enloquecían cada vez que conocían los agasajos de Inglaterra y el embajador, que era Carlos Fernández Martínez de Irujo y Maquín, que era el duque de Sotomayor, que vivió entre 1802 y 1885, cargó contra tanto agasajo inglés y protestó rotundamente ante el gobierno británico. La diplomacia inglesa acalló al embajador al contestar el primer ministro diciendo: la hospitalidad inglesa se otorga con mayor fervor a los vencidos que a los vencedores. ¿Cómo no le vamos a tratar bien a un vencido como es Espartero? A tanto llegó el odio que tenía el embajador que en una ceremonia que se realizaba en un templo inglés reformado, al que asistía la mujer de Espartero, apareció el embajador y los secretarios consulares para expulsarla del templo, enfrentándose clero y fieles contra aquellos españoles iracundos. Esto colmó la paciencia de Espartero, que retó al embajador duque de Sotomayor a un duelo a sable y pistola en el Hyde Park londinense, que aquí es donde había arrancado contándonos yo hoy esta historia. Espartero era el mejor espada del ejército, curtido en 100 batallas y uno de los mejores tiradores de pistola en la que se ejercitaba semanalmente. Indudablemente podemos entender que Sotomayor no apareció. Para evitar más altercados, las autoridades británicas le dieron el salvoconducto de llevar uniforme de oficial de la Armada inglesa, lo que le convirtió prácticamente en un intocable en Londres. Con la caída de Espartero, los dirigentes políticos entendieron que no debían ya instalarse, en una nueva regencia. La reina debía reinar y, por tanto, se adoptarían medidas en lo tocante a la mayoría de edad. La reina solo tenía 13 años, pero aquí comenzó el gobierno efectivo de Isabel, que iría desde el año 1843 hasta 1868. Tras acceder al trono al adelantarse su mayoría de edad en noviembre de 1843, Isabel mostró desde un principio su preferencia por los moderados, en los que creyó encontrar más apoyo, dejando fuera del juego político a los progresistas. Se abría un largo periodo de predominio moderado, optando los progresistas por pasar a un segundo plano, no queriendo participar en unas elecciones las más de las veces manipuladas. También los progresistas se colocaron detrás de muchos pronunciamientos militares a los que las clases populares se sumaban con rapidez, y en este ambiente de descontrol nadie parecía darse cuenta de que otra opción estaba despertando. Era la idea de suprimir la monarquía y de crear una república. El pensamiento republicano es ya una idea política en los años 40 del siglo XIX. En 1844, Ramón María Narváez, que vive de 1799 a 1868, la reina le llama a Narváez y le entrega el gobierno a su partido, los moderados, siendo, como os digo,
designado como presidente del gobierno. El primer gabinete de Narváez tuvo como tarea principal la reforma de la Constitución, reforma que se presentaban en dos alternativas, una que la capitaneaba el ministro de Estado Manuel de Pezuela y Ceballos, conocido en la política como el Marqués de Vilma, que vivió de 1797 a 1876, que era partidario de una carta otorgada o de un poder absoluto de la reina y de su gobierno. Y la otra alternativa, argumentada por los ministros de Gobernación y Hacienda, que eran Pedro José Pidal y Cardiano y Alejandro Moni Menéndez, respectivamente, que eran partidarios de una reforma constitucional en las Cortes. Y fueron estos últimos los que impulsaron la Constitución de 1845. Juntamente con la reforma constitucional, el gobierno de Narváez asumió una ingente labor legislativa que se centró en una reforma fiscal, pasando de un sinnúmero de impuestos a solo 4, la creación de la Guardia Civil por el duque de Ahumada, la instrucción pública que fue encargada a Pedro José Pidal, y es la primera vez que el Estado asume las competencias de la instrucción pública como algo propio. Y luego hubo una retrocesión desamortizadora que fue el cese de las ventas del clero y de la devolución de lo no vendido. Con esto se desbloqueó también el conflicto entre la Santa Sede, y los carlistas tuvieron menor influencia, podríamos decirlo de alguna manera, conspirativa ante el Papa, porque decían, pero mira que ha hecho la desamortización. Entonces el Papa oía mucho a los carlistas. También se produce una centralización administrativa y también hay unos cambios en las leyes de opinión e imprenta. Y concluirían estas reformas con el sufragio sujeto a censo, que se hizo como ley electoral en 1846. Durante el mandato de Narváez tuvo que luchar contra varias conspiraciones, como las dirigidas por Prim en 1844 o el levantamiento del mismo año del general Martín Zurbano en el ámbito último geográfico de La Rioja, que sería apresado y fusilado en el año 1841. La caída del gobierno de Narváez del 11 de febrero de 1846 se debió a los enfrentamientos e intrigas palaciegos que tuvieron lugar dentro del gobierno por las cuestiones de la boda de la reina. Entonces fue sustituido por el marqués de Miraflores, Manuel Pando Fernández de Pinedo, que vivió entre 1792 y 1872. El 18 de marzo de 1846 la reina volvió a llamar a Narváez, que formó un gobierno en el que además de la presidencia se reservó los ministerios de Estado y de Guerra. Tomó una serie de medidas autoritarias y las diferencias con la corona por motivos de la boda de Isabel II y la posible intervención de España en México le privaron de apoyos y solo estuvo 19 días. Narváez presentaba su dimisión, siendo sustituido por Francisco Javier de Istúriz, que vivió desde 1790 y 1871, el día 5 de abril de 1546. Narváez fue nombrado embajador de Nápoles para alejarlo de la corte, pero lo rechazó y terminó asentándose en París. Una de las preocupaciones de Estado era el matrimonio de la jovencísima reina. El desorden y la insolencia en la que se había formado esta señora junto con su hermano en los caprichos palaciegos debía ser increíble. La mujer de Espozimina, que estuvo durante un tiempo con Espartero intentando poner orden en estas dos mozalbetas, le resultó una labor ingente. En materia de parejismo, la madre y regente María Cristina de Borbón y dos Sicilias era todo menos un ejemplo. A los meses de quedarse viuda, siendo ya regente, tuvo un nuevo amante, Fernando Muñoz, que era un sargento de la Guardia Real, 2 años más joven que ella. Pronto se casó en secreto, pero la
regente cada año quedaba embarazada, lo que delataba también a la población su situación difícilmente justificable, si todavía seguía siendo viuda. Y en las tabernas se decía: la regente es una dama casada en secreto y embarazada en público. Los carlistas cantaban esta copla: clamaban los liberales que la reina no paría, ya ha parido más muñecones que liberales había. El tema de la boda de la reina se convirtió en una cuestión de Estado. Hubo numerosos candidatos rechazados por unos y por otros grupos de presión. Los carlistas moderados propusieron a Carlos Luis de Borbón y Braganza, conde de Montemolín, hijo de Carlos María Isidro, el cual abdicó para facilitar el enlace, pero el rey de los carlistas no podía ser aceptado por los liberales. La madre de Isabel, María Cristina de Borbón y de Sicilias, madre de la reina, propuso a Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Salzfield, que era también pariente de la reina Victoria de Inglaterra, porque era sobrino del príncipe consorte Alberto. Victoria y Alberto eran la pareja que gobernaba en Inglaterra. Luis Felipe de Francia, que vivió entre 1773 y 1859, apoyaba la candidatura de cualquiera de sus dos hijos, de Enrique de Orleans, que vivió entre 1822 y 1897, o de Antonio de Orleans, que vivió entre 1824 y 1890, el conocido sevillanísimo duque de Montpensier, con el que nos reencontraremos más adelante. El duque de Montpensier, acabó casándose con la hermana de Isabel, María Luisa Fernanda de Borbón y Borbón. Ya la veremos. El general Narváez propuso a Francisco de Paula de las dos Sicilias, al cual vetaron los progresistas, que preferían al infante Enrique de Borbón y Borbón, duque de Sevilla. Vivió entre 1823 y 1870 y fue un gran revolucionario y muy progresista, tanto que abogaba en el reinado al final de su prima y cuñada, la reina de Isabel II, abogaba claramente por la República, y fue muerto en duelo ante el duque de Montpensier, del que hablaremos más tarde en Alcorcón. En este movimiento Francia e Inglaterra debatieron en la conferencia de la ciudad normanda de retirar sus pretendientes al trono hispano, pero exigieron que se casase con un Borbón. El elegido fue el peor candidato, el que no apoyaba a nadie y al que todos pensaban poder manejar: Francisco de Asís de Borbón, que vivió entre 1822 y 1902, que era hijo de Francisco de Paula de Borbón, y a su vez era hijo de Carlos IV y de Luisa Carlota de Borbón y dos Sicilias. La boda se celebró el 10 de octubre de 1846 en el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid, el mismo día en que la reina cumplía 16 años. Fue una boda doble, pues al mismo tiempo su hermana, la infanta Luisa Fernanda de Borbón, contrajo matrimonio con el príncipe Antonio de Orleans, duque de Montpensier e hijo menor de Luis Felipe I de Francia. El matrimonio fue un desastre desde el principio hasta el final. Francisco de Asís era un convencido homosexual y sentía repulsión por las mujeres. De los 12 embarazos de la reina, en ninguno participó el rey, aunque a todos los reconoció, pero por todos recibió dinero. Su primer amante de Isabel fue el general Serrano, siendo tan escandalosa la relación que el rey consorte Francisco de Asís abandonó el palacio. Para volver, exigió que lo abandonara Serrano, a lo que Isabel, herida de amor, amenazó con divorciarse si le quitaban a lo que ella llamaba su general bonito. Al final, aun desconsolada, cede. Cuando Serrano marcha, Francisco de Asís volvió al palacio, aunque no solo. Por otra puerta empieza a entrar y a salir el atractivo marqués Manuel de Acuña y de White, grande de España y conocido como el marqués de Bedmar, quien ocupará ahora el corazón de la reina. Joven y rico, amante de la buena vida
y de los teatros que entonces estaban tan de moda, y de los casinos a los que él acudía mucho. Era un hombre que tenía dinero porque estaba trabajando en París para la firma de los Rothschild, de los grandes banqueros europeos. El marqués de Salamanca, también fue José Salamanca y Mayol, que era socio de los banqueros franceses, ve la oportunidad de manipular y introdujo a Bethmann en el palacio. No le hizo falta mucho más. La enamoradiza reina sucumbió a sus encantos y a sus propias pasiones. Tras Bethmann, tras el marqués de Bethmann, otros siguieron sus pasos. Desde 1850 hasta 1855, el amor es José Ruiz de Arana y Saavedra, que vive de 1826 a 1891, de quien se supone es la princesa Isabel, conocida como la Araneja, por el apellido de Arana, al modo que ya en el siglo XV los españoles llamaron la Beltraneja a Juana, que vivió entre 1462 y 1530 y era la supuesta hija de Beltrán de la Cueva, hija reconocida por Enrique IV de Castilla, y esta princesa luego, la Araneja, la infanta Isabel, será la más amada del pueblo y será conocida como la Chata por su gran nariz. Arana era conocido como el pollo Arana por lo tieso que iba siempre. El 28 de abril de 1857 en el Palacio Real nació Alfonso XII, que vivió de 1857 a 1885. Pero el pueblo sabe quién es el padre verdadero. Lo era el capitán de ingenieros Enrique Puigmoltó y Mayans, y el vulgo madrileño llamará a este niño el Puigmoltejo. Con un nuevo amante llegan nuevos hijos, 3 niñas, Pilar, Páez y Eulalia. Su padre es el funcionario de Estado Miguel Tenorio de Castilla. Carlos Manfori Calleja, gobernador de Madrid y ministro de Ultramar, que será quizás el último de los amantes oficiales, oficialmente viven con la reina en el palacio. Le abre el camino su tío político, el general Narváez. Carlos Manfori Calleja, es el tipo de hombre que de verdad gusta a la reina. El general lo sabe y cuando presenta a su sobrina la reina sabe que pronto serán amantes. No habrá descendencia de aquella relación, pero sí probablemente mucho amor y mucho afecto y necesidad de la reina por su favorito. Tanto que cuando estalla la revolución en 1868, la reina está con su amante en San Sebastián y ante la tesitura de volver a Madrid y defender el trono, pero sin su Carlos Manfori, o marchar al exilio, elige esto último con su amante. Y a este destierro le acompañaron, como no, Francisco de Asís el rey con su novio Antonio Ramón Meneses. He dicho novio. La reina tuvo amantes más breves, incluso de muy jovencita, el político Olózaga, con quien la reina contó cómo con él perdió la virginidad. El maestro de canto, el mallorquín Francisco Fontanella, José Miral, el barítono Tirso Obregón, cuyas varoniles voces embelesaban a la reina. También levantaron las pasiones reales el compositor Emilio Arrieta, autor de la célebre zarzuela marina, sin olvidar al ministro Bravo Murillo. Y entre la larga nómina de romances que se le atribuyen figuran personajes tan variados como un dentista estadounidense llamado McCone, su primo Carlos Luis de Borbón, carlista convencido que le doblaba en edad, y un turco albanés amante esporádico mientras vivía con su amante oficial Marfori. Los últimos amantes estables de Isabel los vivió ya en el exilio. Como hemos dicho, salió del país del brazo de Carlos Marfori y hasta 1880 convivió con ella en el Palacio Vasilevsky de París, y en agradecimiento la reina lo nombró marqués de Loja. En los 6 años siguientes, hasta 1881,
1886 le relevó en la cama José Ramiro de la Puente, marqués de Altavilla, y por último el húngaro József Hallmann, que se metió en el corazón de Isabel hasta la muerte de esta el 9 de abril de 1904. Un solo episodio nos habla de un celoso Francisco de Asís. El 26 de abril de 1857, el rey consorte intentó forzar la entrada de los aposentos de Isabel II acompañado del general Urbiztondo, con el pretexto de demostrar el adulterio de esta con Puigmoltó. El general Narváez, que estaba custodiando la antecámara, les impidió el acceso y tras la refriega que hubo, Urbiztondo mató a Joaquín Osorio y Silva, marqués de los Arenales, y Narváez hirió mortalmente al asesino con su espada, muriendo también a los pocos días Urbiztondo. Buen lío, el que se traía en Palacio. Aunque ambas muertes se declararon naturales, Narváez se mantenía cierta dignidad, dimitió de la presidencia de gobierno para no tener que firmar el ascenso antirreglamentario de Puigmoltó a instancias de la reina. Eso sí, todo lo que de aventuras tenía la reina, el rey siempre fue fiel a su novio. Después del enlace con Isabel, Francisco de Asís conoció al sevillano Antonio Ramón Meneses. Tampoco ocultaron su relación, pues él vivía con el rey en el palacio y con la llegada de 1868 y la partida al exilio de los reyes, estos se separan y Francisco de Asís se retiró con su amado Meneses a su nido de amor en la Rue de Zoguer, cerca de Baix de Boulogne, por cuyos jardines ambos paseaban muchas veces, llevando a Puigmoltó, a Arana, a Tenorio y a Meneses, que así les puso el nombre a sus caniches. Todo este absolutismo y absoluto disparatado de catre y de juerga estaba bendecido por una camarilla religiosa que transigía con todos los desmanes reales, que estaba compuesta por el padre Antonio María Claret. El padre Claret era el arzobispo de Santiago de Cuba, y que la reina en 1857 hace venir a España por la fama de santo para que fuera su confesor, y cuando nace Alfonso XIII la situación ya es insostenible. Con Puigmoltó, Narváez amenaza con dimitir, la reina dice que si le presionan puede abortar, el rey Francisco se va con su novio de palacio. Al final, después de parir Puigmoltó, abandonó el palacio y el rey volvió. La situación era tan escandalosa y el escándalo era ya nacional que pasaron al ataque el arzobispo de Toledo y el nuncio de su santidad, admitiendo que el Papa encontraba dificultades en reconocer al niño como legítimo, pero a Isabel no le importó. El último recurso era que el confesor real doblegara la voluntad de la reina, que aparte de ser muy casquivana era muy beata, pero le podía más la cama. Y el padre Claret le dio un ultimátum: mientras no se fuera Puigmoltó del palacio, él no lo pisaría y se quedaría sin confesión. Pero la reina Isabel II, terca, resistió más de medio año al chantaje moral. Puigmoltó vio, por tanto, nacer a su hijo en palacio y solamente cuando el príncipe Alfonso cumplió 3 meses fue trasladado a Valencia, volviendo, como dijimos, el rey a cubrir las apariencias. Isabel II no hacía al caso ni al nuncio, ni al arzobispo, ni al confesor, pero, como hemos dicho, era muy supersticiosa, y recurría directamente a los santos. Le encantaba rodearse de reliquias para parir. Ya había acumulado 14, incluida la mano derecha de San Juan, 2 espiras de la corona de Cristo, y para el nacimiento de Alfonso XII se hizo traer de Lérida el cráneo de San Ramón Nonato y mandó al coronel de Sitges traer el ojo de San Valentín. Asimismo, se gastó mucho dinero para que numerosos conventos rezaran para que el niño naciese bien y fuera niño. Lo que Claret era para la reina, el padre Fulgencio lo era para el rey, un confesor delirante en una camarilla palaciega, como vemos, indescriptible. El tercer apoyo intelectual era Sor Patrocinio, la monja de las Llagas, a quien la reina pedía consejo para los nombramientos. El 27 de abril de 1811 había nacido Sor Patrocinio en San Clemente, Cuenca,
Su nombre verdadero era María Josefa de los Doroles Anastasia Quiroga Capopardo. El 19 de enero de 1829 vistió el hábito blanco y azul de la Orden de las Concepcionistas del convento madrileño del Caballero de Gracia. El 30 de julio de 1829, el día de San Abdón y San Senén, siendo todavía novicia, recibió una llaga en el costado. Ya profesa, el 20 de mayo de 1830, recibió las llagas en pies y manos, así como las heridas de la corona de espinas. Era el día de la ascensión y manó sangre de sus llagas. El 8 de junio de 1830, en la víspera del Corpus, cuando bajaba por una escalera para salir al huerto, quedó en éxtasis y habló con el Santísimo Cristo de la Palabra, un lienzo olvidado que había en la pared. El 13 de agosto de 1831 se le apareció María Virgen del Orbido, Triunfo y Misericordia. Este mundo era el que fascinaba a la reina Isabel y pasaba con absoluta normalidad de los brazos de sus amantes a las cuitas con la visionaria estigmatizada. Estas compañías fueron nefastas para la reina, manipulada por la religión y por sus amantes. Y hasta aquí, como no podía ser de otra manera, el final de Amantes palaciegas y una visionaria con llagas, dentro de la historia del siglo XIX. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido contar este episodio de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.